Eh, permítanme. Ok. Estoy grabando la sesión precisamente para subirlo a YouTube. Patti me dice que no tengo permiso para transmitir en vivo. Ay, no puede ser. Está muy exigente Facebook. Pero bueno, queda en YouTube. Lo subimos con mucho gusto. Entonces les decía yo que vamos a trabajar sobre el capítulo 9 de San Juan, que yo creo que es el capítulo más bien logrado del Evangelio de Juan. Es una justificación muy clara de por qué Juan es el teólogo en el Nuevo Testamento. El capítulo 9, si no es el más bello, es el más bien logrado. Está armado excelentemente. Yo creo que Juanito lo pensó muy bien cómo estructurarlo, pero a lo mejor ni tanto. Es que él era teólogo, así por naturaleza, y armó este capítulo de una manera bellísima y nos va dando eh, eh, relámpagos, destellos de lo que va a profundizar más adelante y luego más adelante de manera insensible nos mete a dos planos diferentes o tres, de manera que está hablando simultáneamente de dos o tres cosas en cierta forma diferentes. Ese es Juanito, eso es Juanito y este es el capítulo 9, el milagro de la curación del ciego de nacimiento, que es magistral. Les recomiendo ampliamente que lo lean y lo saboreen. Yo, como siempre, bueno, como de costumbre, voy a ponerles un PowerPoint para que no estemos aquí viéndonos nada más hablar, sino que puedan de alguna forma seguir el hilo de la conferencia visualmente con apoyo de estos textos. Bueno, nuestro tema es la curación de un ciego de nacimiento y, y es el primero de tres temas sobre el Evangelio de Juan. Voy a ir leyendo parte por parte el texto en tres momentos o en cuatro momentos y voy a ir haciendo comentarios. Primero lo leo, la parte correspondiente, y luego hago comentarios. Al pasar vieron a un hombre ciego de nacimiento. Miren, ya me equivoqué. Al pasar vio. Ahora lo estaba revisando y es singular, del griego, ¿verdad? El original es vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le respondió, Jesús respondió, ni él pecó, ni pecaron sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es necesario que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Después de decir esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, le untó el lodo en los ojos, el verbo es le ungió, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y regresó viendo. Ahí está de una manera muy, muy escueta el milagro, ¿verdad? Este, está narrado en los versículos 6 y 7, el milagro. Después de decir esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, le ungió el lodo en los ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y regresó viendo. Ya está. Fue, se lavó y regresó viendo. Ahí está el milagro.
Al pasar, vieron a un ciego de nacimiento. Vieron pues, que iban con sus discípulos con él. Tanto es que así que sus discípulos lo vieron que le preguntaron, ya vi, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Claro, como ustedes saben, desde muchos siglos antes de Cristo, se consideraba que Dios premiaba al bueno en esta vida y castigaba al malo en esta vida. Entonces, si una persona había nacido ciego, tendríamos que preguntarnos quién había pecado. Él, pues sí, pues, aunque parezca ridículo, había algunos rabinos que decían que el niño era capaz de pecar en el seno de su madre. Yo me acuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada, sobre todo en la segunda, de repente iba manejando y ¡ay! Una patadita de la niña, se portaba mal, pecado. Y entonces, bueno, algunos rabinos decían que sí, que algún niño podía haber pecado en el seno de su madre y haber merecido tal castigo. Otros decían, no, bueno, es que son los pecados de sus padres. Y la pregunta de los discípulos, ¿pecó él o pecaron sus padres? Porque, y claro, si la respuesta es pecó él, pues qué injusto, ¿no? Que pudo haber pecado, pudo haber cometido un niño en el seno de su madre para haber nacido ciego, porque era ciego de nacimiento. Y si la respuesta es pecaron sus padres, pues peor la. ¿Y qué culpa tiene él? ¿No? Ya en el capítulo 18 de el libro de Ezequiel y en otros capítulos de Ezequiel, que se escribió 550, 580 años antes de Cristo, dice Ezequiel, nada de que los padres comieron uvas ácidas y a los hijos se les destiemplan los dientes. Nada de eso. Ese proverbio ya no se repetirá en Israel. El que peca morirá. O sea que esto de el castigo de unos por culpas de otros era algo que hacía pensar mucho a los israelitas desde siglos antes de Cristo. Ya hemos hablado del libro de Job, que también es de 500, 400 antes de Cristo, y en ese libro se cuestiona muy duramente esa justicia de Dios de castigar al malo y premiar al bueno en esta vida, porque dice Job, es que eso no es cierto, no es verdad que Dios haga eso, Dios no actúa así. Sin embargo, la idea de que, de que Dios premia al bueno y castiga al malo en esta vida o en sus hijos, es, es, es todavía una creencia pues muy arraigada. Y los discípulos le preguntan, extrañados, yo creo que la misma pregunta que le plantean a Jesús es en sí misma una queja. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Sí, creo que la misma pregunta muestra una insatisfacción por cualquier respuesta que se pueda dar a esa pregunta. Entonces Jesús le respondió, ni él pecó ni pecaron sus padres. Es decir, eh, no es que él no haya pecado, ni sus padres hayan pecado. Desde luego que sí, dice Job, todos somos pecadores desde que nacemos, sí. No, no es que no hayan pecado, es que lo que está diciendo es que su ceguera no es castigo por sus pecados de él, ni por los pecados de sus padres. Y da una respuesta que podríamos quedarnos 44 conferencias en ella para tratar de profundizar. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¡Wow! Es ciego para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mm, Se manifiestan en un ciego como en una persona que puede ver, que está sana. Pero algunos dicen, no es que lo va a curar, y entonces es ciego para que Dios lo cure y entonces todo el mundo dé gloria a Dios. Bueno, no, eso no lo dice. Se puede entender así el texto, pero eso no lo dice. Y si debería entender así, que se van a manifestar en él las obras de Dios porque Jesús lo va a curar, ¿qué pasa con los que no son curados? Para que no se manifiesten en ellos las obras de Dios. Entonces yo creo que el texto, la frase es lapidaria, es tremenda y hay que entenderla en sí misma, ¿no? Es para que se manifiesten en él las obras de Dios, en su ceguera. Y,
Y yo lo relaciono, o vuelvo por tercera vez, a Job. Job está sufriendo lo indecible. Resumo que se le murieron sus 10 hijos y no entiende por qué. Busca pecados en su vida y no entiende cómo pudo haber sido castigado con la muerte de sus 10 hijos. Y al final de todo, Job entiende pues que no está dentro de su naturaleza humana entender qué es lo que hace Dios. Y entonces, bueno, pues se conforma con, con saber que Dios está ahí, aunque no le explique las razones de su actuar. Y yo creo que es en el fondo lo que Jesús está diciendo, es para que se manifiesten en él las obras de Dios más porqués, más pormenores. eh, no está en el cerebro humano, en las capacidades del ser humano entender. Bueno, y luego dice, es necesario que hagamos, aquí se eleva de nivel y hace una reflexión que parece un poco fuera de lugar. Dice, es necesario que hagamos, y fíjense que hagamos, ahí sí está en plural, lo revisé hoy, no dice necesario que yo haga. En otra ocasión sí lo dice, pero aquí está hablando en plural, como metiendo no solamente a los apóstoles, sino a todos sus discípulos. Es necesario que hagamos las obras del que me envió, o sea, del Padre, mientras es de día, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Sí, o sea, eh, aquí se fue a otro nivel, Juanito, ¿verdad? Se obra mientras es de día, porque en la noche nadie puede trabajar. Bueno, sobre todo en aquella época, ¿no? Que no había luz eléctrica y todo eso. Eh, Nadie puede trabajar en la noche. Entonces yo trabajo mientras es de día. Pero luego dice, mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Es decir, en donde está Él, está el día, porque Él es luz del mundo. Entonces, aquí lo que está diciendo es, lo que yo hago son obras de la luz, son luz para el mundo. Y es la segunda vez que dice yo soy la luz del mundo. En el capítulo anterior, en el capítulo 8 también dijo yo soy la luz del mundo. Y entonces yo trabajo porque soy enviado y soy luz del mundo. Y entonces yo deshago la oscuridad, ¿verdad? ¿Y qué relación tiene esto con el ciego de nacimiento? Ah, pues que el ciego vive en la oscuridad. Entonces aquí en cierta forma Jesús ya está adelantando que va a curar al ciego, que le va a devolver la luz. Y dicho y hecho, después de decir esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, le ungió el lodo en los ojos. El verbo es le ungió. Yo había traducido le untó y no la corregí, pero ya en mi traducción ya corregí, es le ungió. Porque, bueno, después vamos a hablar por qué es ese verbo tan importante. Le ungió en lodo en los ojos. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, Shiloah, hebreo, y significa enviado, el enviado. Y luego está en esas 6, 7 palabritas el milagro resumido. Fue, se lavó y regresó viendo. Y se lavó, y yo estuve pensando ese regresó, porque en griego no dice regresó, dice anduvo. Fue, se lavó y anduvo viendo. No dice que regresó con Jesús, porque de hecho no regresó con Jesús. Más bien eh, fue, se lavó y anduvo viendo. Pero bueno, es difícil traducir anduvo viendo regresó viendo o volvió viendo. Esta es la primera parte, ¿no? El milagro en sí, los primeros 7 versículos. En la segunda parte es el signo, es la parte más larga. Es la parte más larga. El signo, eh, que también se puede traducir el milagro, pero me gusta más la palabra signo porque es más comprensiva. Dice así, los vecinos y los que lo veían, puesto que antes era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, es él, pero otros decían, no, es uno que se le parece. Él dijo, yo soy. Le preguntaron, ¿cómo te abrió los ojos? Él respondió, el hombre llamado Jesús hizo lodo, me ungió los ojos y me dijo,
ve a Siloé y levántate. Fui, me lavé y vi. Le dijeron, ¿en dónde está? Respondió, no sé. O sea, él no volvió con Jesús. Fui, me lavé y vi. Le dijeron, ¿en dónde está? Y respondió, no sé. Tengo que hacer, y es que yo creo que puse este texto de una traducción anterior que había hecho y después la revisé y ahorita les voy a decir algunos comentarios de lo que cambié en la traducción. Los vecinos y los que lo veían, puesto que antes era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? A ver, este muchacho se sentaba a mendigar y la gente lo veía, pero ahora resulta que no saben si es él, están dudando. Es decir, este muchacho era tan insignificante que la gente no se fijaba en él, no veía su rostro. Tan es así que cuando comenzó a andar sin ayuda de un palito o de lazarillo, la gente dice, ah, caray, ¿es él? Y entonces unos decían, es él, pero otros decían, es uno que se le parece. Esto lo que subraya es la insignificancia del mendigo. La gente no es capaz de confirmar si es él o se le parece. Es decir, era una persona que no contaba. Aquí yo levanto la vista y veo el cruce de Calzada Tlalpan con Churubusco. Y aquí toda la vida hay migrantes. A mí me conmueve mucho ver migrantes. Y en cuanto puedo, les llevo fruta o dinero. A veces voy a comprarles un pan y se los regalo. Pero no soy capaz de reconocerlos porque todos los días cambian. Ahora son unos, mañana son otros y pasado mañana unos diferentes. Pero este muchacho estaba ahí siempre mendigando y la gente no le podía reconocer. Y entonces están discutiendo entre ellos, ¿ven? La gente está discutiendo entre ellos. ¿Es él? No, no es él, se le parece. Nadie le pregunta a él. Entonces ahí en el versículo 9 dice, él dijo, yo soy. En realidad, en el griego dice, él decía. O sea, repetía insistentemente, yo soy. No le preguntaron, pero él se mete. Es decir, es una persona que fíjense que ya dio el paso de la insignificancia, que nadie lo ve y no lo reconocen, a decir, yo soy. Y fíjense las dos primeras palabras que dice esa persona en este relato, yo soy. Son dos palabras que le gusta mucho decir a Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida, etcétera. Y las primeras palabras que dice este muchacho son tremendas, ¿eh? Yo soy. No que esté diciendo yo soy Dios, no. O yo soy Jesús, soy, no. Pero son dos palabras muy poderosas. Tanto que a Jesús le gustaba decir, y por eso lo querían matar, ¿eh? En capítulo 8 dicen, no te queremos matar por andar, sino porque dices eh, que tú eres, yo soy. Bueno, entonces él dice, yo soy. Nadie le habla, pero él ya se mete. A mí me gusta mucho la reacción de este muchacho, que ya ni siquiera aguanta que espera que le pregunten. Va y dice, yo soy, yo soy. Le preguntaron, ¿cómo te abrió los ojos? Y miren, aquí está la primera corrección. El texto de hebreo dice, ¿cómo se te abrieron los ojos? Es en el versículo 10. 10. Y el otro, pos un aneogesan. ¿Cómo se te abrieron los ojos? Sí, la gente, es muy importante eso porque la gente no quiere referirse a Jesús. La gente no quiere hablar de Jesús. Entonces le dice, ¿cómo te abrió los ojos? Porque ¿quién te abrió? No, no, no. La pregunta en realidad ahí hay que corregir es ¿cómo se te abrieron? Como si se le hubieran abierto solos. Pero en realidad la gente no quiere aludir a Jesús. Entonces el muchacho responde, el hombre llamado Jesús, ahí está, el hombre llamado Jesús. Él responde directamente. Hizo lodo
me ungió, aquí vuelve a repetir el verbo, me ungió los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui, me lavé y vi. La tercera vez le fui, me lavé y vi. O pues se lavó y vio. Y aquí él narra cómo fue el milagro. Hizo lodo, me ungió los ojos, me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui, me lavé y vi. Ya está, de una manera sencillísima, clara y breve el milagro. Porque la gente le pregunta. Y entonces le dijeron, ¿en dónde está? ¿En dónde está? No la gente no quiere decir el nombre de Jesús. ¿Dónde está? ¿Quién? Pues ese de que estás hablando. Y entonces él dice, no sé, no sé dónde está. O sea, se ve que el muchacho no regresó con Jesús, sino que anduvo viendo y entonces escuchó a la gente, porque pues, eso de verlo sin, sin palito y este, sin miedo en cada paso, sin miedo de caer en cada paso, pues le extrañó a la gente. Pero él no sabe dónde está Jesús. Seguimos con el signo. eh, Ay, mamá. El día en que Jesús hizo lodo y le abrió sus ojos era sábado. Perdón. Ahí está el versículo 13 arriba que no lo hice grande. Llevaron al que era ciego con los fariseos. Entonces, ya la gente, el pueblo, no se atreve a mencionar a Jesús, pero ya les dijo que él era el ciego, que era el mendigo, y cómo Jesús lo había curado. El día en que Jesús hizo lodo y le abrió sus ojos era sábado. Fíjense, es tarde para que el evangelista nos dé esta noticia, lo hubiera dicho al principio, ¿verdad? Caminando por el día sábado vieron a un ciego. Pero nos la da ya un poco tardíamente. Pero bueno, como ustedes saben, el sábado, sábado es una palabra hebrea, Shabbat, que quiere decir dejar, terminar, descansar. El Shabbat, pues es el día de descanso. Dios creó el sexto día, este, al, al, al varón y a la mujer, y el séptimo descansó. El séptimo es el sábado. También para los cristianos, el séptimo día es el sábado. El domingo es el primer día de la semana. Eh, pero dado que Dios descansó el sábado, para los judíos el sábado es y era de descanso riguroso. Y aquí el problema es que Jesús trabajó, fíjense, eso de hacer lodo con los dedos y ponerlo, ungir a los ojos del cielo, pues es trabajo y eso está prohibido en sábado. Y de ahí viene esta mención, ¿verdad? Los fariseos entonces volvieron a preguntarle cómo pudo ver. Bueno, volvieron porque le había preguntado la gente. Entonces, los fariseos le preguntan, ¿cómo pudo ver? Él respondió, fíjense, ¿cómo pudo ver? ¿No? ¿Cómo te abrió los ojos Jesús? ¿Cómo hizo el milagro Jesús? Ellos evitan cualquier alusión directa a Jesús. Los fariseos le tienen eh, eh, odio visceral a Jesús. Él respondió, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Aquí vuelve a resumir el milagro. Me puso lodo, aquí sí utiliza el verbo poner. Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos decían, esta persona no es de Dios, se refiere a Jesús. Esta persona, no dice Jesús, esta persona, ese cuate, no es de Dios porque no respeta el sábado. Es decir, trabaja el sábado. ¿Cómo va a ser de Dios? Pero otros fariseos decían, ¿cómo una persona pecadora puede hacer tales cosas, tales señales? Así que hubo una división entre ellos, entre los fariseos. Unos, digamos, decían, este tiene que ser de Dios, y otros que decían, este es un pecador. Y, algunos comentaristas dicen que esta discusión entre los fariseos, en realidad lo que está mostrando no es la época en que Jesús vivió, sino ya la época en que se escribe el Evangelio, ya por el año 80-90 después de Cristo. Es decir, unos 40-50 años después de la muerte de Jesús. No, a ver, permítanme. Unos 60 años después de la muerte de Jesús, cuando los fariseos, algunos aceptan la fe, pero otros, muchos, la rechazan, la fe en Cristo. Y parece que esta discusión de los años 90 es la que el autor plasma aquí en época de Jesús como si hubiera sido vivida en los años en que Jesús estaba activo.
Así que hubo una división entre ellos. Preguntaron de nuevo al ciego, ¿tú qué dices de él ya que te ha abierto los ojos? Oye, fíjense que esta pregunta es, bueno, la pregunta es absurda, pero es más absurdo que le pregunten al ciego, bueno, al que había sido ciego. Los maestros, los fariseos, los jueces, le preguntan al ciego, ¿qué dices de él? Como si, como si, bueno, pero yo creo que la pregunta dentro de lo absurdo, de que le pregunten a él qué dices de él, le pregunten al ex ciego, yo creo que lo están probando. ¿Qué dices de él? Cuidado, porque que tú vayas a confesar que él es el profeta, el Hijo del Hombre, o que es el Cristo. Cuidado, porque entonces te va a ir mal. Y entonces puede ser una amenaza. ¿Qué dices de ella que te ha abierto los ojos? Él respondió que es un profeta. Bueno, eso no es una afirmación tan fuerte, ¿verdad? Que es un profeta. Si hubiera dicho que es el profeta, cuidado, porque el profeta sí era un gran personaje que había predicho Moisés. Pero un profeta, pues no es decir, él es el Cristo, él es el Hijo del Hombre, él es Dios. No es una afirmación tan, digamos así, tan lanzada, tan propositiva. Pero ya es algo. Primero dice, no sé dónde está. Ahora, sin saber dónde está, dice, usted es un profeta. Esa es mi opinión. Tal vez el muchacho no quiere decir más, porque no quiere. Él piensa que es más, que es algo más que un profeta, pero aquí no quiere decirlo, porque está ante los fariseos. Tal vez tiene miedo el muchacho. Los judíos, aquí ya les dicen los judíos, arriba les dicen los fariseos, pero los judíos, casi siempre en el Evangelio de Juan, es el grupo de judíos que no aceptó a Jesús. El grupo de judíos que rechazaron la fe. Y él les llama en general judíos en el Evangelio de Juan. Los judíos no creyeron que Juan, que hubiera sido ciego y que hubiera recibido la vista, al grado que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Primero, la gente dice, él es, y él llega y dice, yo soy. Después lo llevan con los fariseos. Le dice a los fariseos le preguntan, ¿y tú qué dices quién él? ¿Qué es él? Que es un profeta. Y ellos no creyeron que hubiera sido ciego, o no quisieron creer, o les incomodaba mucho creer que hubiera sido ciego, y mandan por los padres del que había recibido la vista y les preguntan, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo entonces ahora ve? Fíjense cómo la pregunta es, en primer lugar, esquiva a Jesús. ¿Cómo Jesús le dio la vista? No quieren aceptarlo ni siquiera como pregunta o como posibilidad. ¿Cómo ahora ve? Sus padres respondieron, sabemos que ese es nuestro hijo. Primera pregunta, sí, es nuestro hijo. Segundo, y nació ciego, sí, es nuestro hijo que nació ciego. ¿Cómo puede ver ahora? No lo sabemos. Ni sabemos quién le abrió los ojos. Sí lo sabían. Más adelante se van a enterar de que sí lo sabían. El muchacho lo sabía y los papás lo sabían. ¿Cómo puede ver ahora? No lo sabemos. No quieren comprometerse con los judíos. Ni sabemos quién le abrió los ojos. Ahora sí hablan de una persona, no dicen cómo se le abrieron los ojos. Ni sabemos quién le abrió los ojos. Pregúntenle a él. Edad tiene para hablar por sí mismo. Si los papás no quieren comprometerse, y yo olfateo en su respuesta que sí sabían, y más adelante lo dice en el siguiente versículo, sí sabían, pero los papás tienen miedo de decir a los judíos que Jesús le había abierto los ojos y cómo lo había hecho. De hecho, en el versículo 22 dice, sus padres respondieron eso porque tenían miedo de los judíos, pues ya los judíos habían acordado que si alguien confesaba a Cristo, a Jesús como Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Mira, O sea que los padres sí sabían. ahorita voy a para el video.
O sea que los padres sí sabían. Y los judíos habían acordado que si alguien confesaba a Jesús como el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Es un castigo muy serio, ¿eh? Pues es como echar a alguien de la iglesia, pero en la actualidad del cristianismo. Expulsarlo, excomulgarlo, echarlo de la comunidad. Y eso sí, reconocían que Jesús era el Cristo. Fíjense que esa expulsión sí se dio en el judaísmo, pero se dio sobre el año 90 después de Cristo. Los judíos decidieron expulsar a los cristianos de las sinagogas, porque en ese momento, fíjense, 60 años después de la muerte de Jesús, entendieron con toda realidad los judíos que no podían ser judíos y cristianos, y los cristianos entendieron que no podían ser judíos y cristianos. Es decir, el cristiano acepta a Jesús como el Hijo de Dios, y eso es algo inaceptable para el judío. Entonces, aunque los cristianos hicieron esfuerzos por no desligarse de la comunidad judía a la que seguían perteneciendo, pues ya sobre el año 90, fin del primer siglo, fueron expulsados. Se hizo una ruptura definitiva entre cristianismo y judaísmo. Y entonces Juan pone esa decisión de los judíos de expulsar a los que confesaran a Jesús como el Cristo de la sinagoga, le pone en tiempos de Jesús. Y es que, miren, en estricto sentido, decir que Jesús es el Cristo no es decir que Jesús es Dios. El Cristo, fíjense, es el Cristo con artículo porque es un nombre común. Christos quiere decir ungido. Por eso el ungido de Dios. Y por eso le ungió con lodo los ojos. Es importante ese verbo. Eh, Jesús es el ungido y ese es el Cristo. Y decir que Jesús es el Cristo no significa decir que Jesús es Dios, ni Jesús es el Hijo del Hombre. No. Significa algo, en cierta forma, bueno, bastante diferente, ¿verdad? Eh, por eso tampoco es una confesión de fe decir que Jesús es el Cristo, no. Decir que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, eso sí, es una confesión ya definitiva antijudía. Pero decir que Jesús es el Cristo, pues claro, los judíos esperaban a un Cristo más beligerante, guerrero, con espada, alguien que liberara a los judíos del yugo romano, y decir que Jesús era el Cristo, pues era algo que no aceptaban, pero no por cuestiones de fe, sino por cuestiones de política. Entonces los papás no quieren. Fíjense, la gente no quiere confesar a quién es Jesús, ni hablar de Jesús. Ni le hablan al muchacho. El muchacho es el que se mete en su conversación y dice yo sé. Los fariseos tampoco quieren reconocer. Lo llevan con los papás y los papás tampoco quieren comprometerse a nada. ¿Ven? Seguimos con el signo. Eh, la segunda parte. Llamaron al hombre por segunda vez. Los fariseos ya lo habían llamado. Al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él respondió, no me consta que sea pecador, pero sé algo, que yo era ciego y que ahora veo. Le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo abrió tus ojos? Les respondió, ya se lo dije, pero no creen. ¿Por qué quieren escucharlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos? Lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. Aquel hombre les dijo, ¿eso es lo asombroso? Que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si uno es piadoso y cumple su voluntad, lo escucha. Nunca jamás se ha escuchado que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron, has nacido completamente en pecado y nos vas a enseñar. Y lo echaron afuera, es decir, lo expulsaron. Entonces llaman al hombre por segunda vez y le ponen la respuesta en sus labios. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Ahora dinos tú, ¿es un pecador? Ya los judíos
le ponen la respuesta en los labios al muchacho. Le dan la respuesta que quieren escuchar. Pero fíjense, él respondió, no me consta que sea pecado, ¿no? Pero sé algo, que yo era ciego y que ahora veo. Es decir, el muchacho, yo no sé si ustedes perciban eso y si yo esté mal, pero yo veo aquí que ya el muchacho se está burlando de los judíos. Mm, ellos le dicen, es un pecador. ¿Tú qué dices de él? No me consta que sea pecador, pero sé algo, que yo era ciego y que ahora veo. O sea, ustedes están equivocados al considerarlo pecador. Entonces ellos le dicen, ¿qué te hizo? ¿Cómo abrió tus ojos? Ahora sí lo dicen claramente. No, ¿cómo se te abrieron? ¿Cómo abrió tus ojos? Y él le responde, fíjense la respuesta, ¿eh? Es burlona y agresiva. Ya se lo dije, pero no creen. No, aquí otra corrección. Es que ahora estaba viendo eso y comparando con el griego, ahí es, pero no escuchan. Ya se lo dije, pero no escuchan. No, no les dicen no creen. Sí. Tal vez yo traduje así en un primer momento, pensando en que el problema aquí es la fe, pero él les dije, ya se lo dije, pero no escuchan, pero no oyen. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? También ustedes quieren hacerse sus discípulos. El muchacho es un socarrón, es un gandalla, se está burlando de los fariseos, de los judíos. Fíjense que al principio les tenía respeto, ¿m? Pero aquí con esto les dice que es un pecador, no me consta. Eso sí, no, no lo sé. Yo sé que era ciego y que ahora veo. Y ya les dije cómo me abrió los ojos. ¿Quieren escuchar? ¿Quieren hacerse discípulos de él? O sea, les está picando la cresta. Pero noten ustedes el inmenso progreso del muchacho. Era un mendigo insignificante que se sentaba a pedir limosna y que la gente no le veía la cara. Se cura, Jesús lo cura, regresa y se mete a la conversación y dice, yo soy. Se enfrenta con la gente, que la gente tiene miedo de hablar de Jesús y dice, Él fue, Él lo hizo. Después lo lleva con los fariseos y les dice, Él lo hizo y lo hizo así. Después traen a los padres y los padres tampoco quieren comprometerse y después traen por segunda vez al muchacho ante los fariseos y el muchacho ya ahora no solamente es una persona segura de sí misma, de lo que cree y de lo que es, sino que ahora se enfrenta abiertamente con los judíos y se burla de ellos. También ustedes quieren hacerse sus discípulos, ¿por qué quieren escucharlo de nuevo? Entonces ya se descaran. Los judíos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, porque quieren hacerse sus discípulos. No, discípulo eres tú. Y él no había dicho que fuera discípulo de aquel hombre. Lo que ha dicho es, no sé si es pecador, porque yo era ciego y él me curó. Digo que es un profeta. Y los judíos le dicen, tú eres su discípulo. Porque claro, él les dice, ustedes serán sus discípulos, quieren hacerse sus discípulos. Y ellos le reviran, tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés, el que nos dio la ley. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este no sabemos de quién es. Y entonces el hombre, fíjense cómo es un valiente, ¿no? De ser un donadie, ahora es un valiente. Aquel hombre les dijo, eso es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto los ojos. Dios no escucha a los pecadores, pero si uno es piadoso y cumple su voluntad, lo escucha. Nunca jamás, nunca jamás se ha escuchado que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Y si ese nombre no fuera de Dios, no podría ser nada. Es decir, aquí se está poniendo del lado de Jesús en contra de los fariseos. Que los fariseos le habían dicho, ese hombre es un pecador. Ahora dinos qué piensas de él. Y miren lo que dice. Entonces los fariseos, los judíos le dicen, has nacido completamente en pecado. Vuelven a la tradición. ¿Por qué? Pues sobre todo les conviene para sus argumentos. Has nacido completamente en pecado si naciste ciego, porque eres un pecador. Y nos vas a enseñar. ¿Qué nos vas a decir tú que eres un pecador?
que naciste y has estado toda tu vida en pecado. Entonces lo expulsan de la sinagoga, lo echan fuera. Y luego viene ya la última reflexión de, de Juan en el Evangelio, al final del capítulo 9. Jesús oyó que lo habían expulsado, lo encontró y le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le respondió, lo has visto, es el que está hablando contigo. Él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, vine a este mundo para un juicio, para que los que no ven vean y los que ven se queden ciegos. Cuando los fariseos que estaban con él escucharon eso, le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Entonces, Jesús oyó que lo habían expulsado y lo encontró. Sin duda, fue a su encuentro, se hizo la encontradizo y le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? El muchacho, sin duda alguna, lo reconoció y dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le respondió, lo has visto el que está hablando contigo. Es decir, yo soy el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es una figura un tanto este, difícil de entender. Yo no sé exactamente qué entendían por Hijo del Hombre los judíos en tiempo de Jesús, pero muy posiblemente era una persona, una figura sobrehumana que venía en las nubes del cielo, porque así dice Daniel, y que tenía también este carácter mesiánico, es decir, de Cristo. Y él respondió, ¿quién es para que crea en él? Y entonces él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Vean el cambio brutal del muchacho, ¿eh? Primero dice, no sé quién es, no sé dónde está. Después dice, es un profeta. Y después dice, no es un pecador, ¿verdad? Es una persona cercana a Dios y Dios, que cumple la voluntad de Dios y por eso Dios actúa por sus manos. Y ahora dice, eh, creo, Señor. O sea, el brinco del muchacho. Y yo creo el milagro que Jesús hace con este muchacho está mucho más en la autoestima que logró. Bueno, son tres niveles. En primer lugar, desde luego, la vista, pero en segundo lugar, el desarrollo humano del muchacho, ¿eh? De ser alguien insignificante para la comunidad, a ser alguien que se opone a la comunidad, a la familia, a los fariseos, a los judíos, y luego dice, creo, Señor, una persona que, que ha evolucionado en un día eh, decenas de años, ¿no? Ese es el segundo nivel y probablemente es un milagro más fuerte, ¿no? La fe que le dio, que es también la vista, que es también la luz, pero es la luz espiritual, la vista espiritual, ¿no? Entonces sí está el nivel de su vista física, pero encima de ese nivel está la vida espiritual, la fe, el haber creído en Jesús. Pero hay un tercer nivel, eh, que es el nivel social, el nivel de la inclusión. Y es lo que maneja aquí en este punto Jesús. Este, el que no ve, ahora ve, es decir, ahora cree, ¿no? Ahora está inserto en la comunidad en que no hay excluidos, en la que no hay echados. Los fariseos lo echaron de la comunidad, ¿verdad? Porque los fariseos son los que se creen que están en la luz. ¿Sí? Y este muchacho que está en pecado desde su nacimiento es indigno de estar en la comunidad y lo expulsan. Entonces, la comunidad de los judíos es una comunidad excluyente, es una comunidad en la que no todos están formando parte de los privilegiados, gozando de los privilegios. Ellos expulsan, ¿no? Ellos excluyen. Y Jesús dice, yo vine para que los que no ven vean y los que ven se queden ciegos.
Y todos los fariseos que estaban ahí, sorprendentemente había ahí fariseos, no se dice cómo aparecieron ahí, pero bueno, ahí estaban chismeando, husmeando, y dice, para que los que no ven vean, y eso está claro, ¿no? Eh, los que están excluidos, y estoy en el tercer nivel, los que están excluidos de la comunidad queden incluidos. Y los que están incluidos, que se toman la libertad de excluir a los demás, queden fuera, queden ciegos, queden excluidos. Sí, hay una lectura de la liberación de este texto que a mí me gusta mucho. En la comunidad no debe haber excluidos. El que excluye, el excluidor, debe ser excluido de la comunidad. Todos, todos somos hermanos. Todos pertenecemos, somos hijos de un padre, pertenecemos a la misma familia. Todos tenemos derecho a los privilegios, todos. Y el que quiera agandallarse los privilegios, el que quiera excluir, el que quiera mandar a la oscuridad a otros, ese es un bellaco que no debe estar en la comunidad. Eso es una lectura liberacionista del texto. Es un nivel que no solamente es el físico, que sí es muy importante, ni tampoco es el espiritual, el de la fe, que también es muy importante. Es un nivel social que no excluye a los otros niveles anteriores. Fíjense que muchos autores, ahora estaba leyendo el comentario de la Biblia de la Iglesia en América sobre este texto, y estaba leyendo mis apuntes sobre otros autores, sobre todo Raymond Brown, que a este texto le dan una interpretación bautismal. Dicen, en realidad este texto está muy imbuido del rito del bautismo de los primeros años del cristianismo. El cristiano es una persona que nace a la luz, que ve por la fe, que entra a una nueva comunidad de fe, de hermanos en la fe en Cristo, separado del judaísmo. Y entonces, en el bautismo hay unción, ¿verdad? Se unge la cabecita de la persona que se bautiza con aceite. Es el crisma, de ahí viene Cristo. Entonces le da una interpretación bautismal al milagro. Y está bien, me parece que es correcto, pero no hay que descuidar el aspecto social, el aspecto que un teólogo de la liberación subrayaría en este milagro y que es encantador. Es encantador. En la comunidad cristiana no debe haber excluidos. Un cristiano no puede ser excluidor. Y entonces, ingenuamente, los fariseos que están ahí o los judíos le dicen, ¿acaso nosotros somos ciegos? Como, como diciendo, ay mamá, una pregunta ingenua, después de que habían expulsado y insultado al muchacho diciendo lo que había nacido en pecado. Y Jesús no se toca el corazón, dice, si fueran ciegos no tendrían pecado. ¿Por qué? Pues porque al ciego se le puede curar. Y aquí entramos no solamente al nivel físico, sino sobre todo al nivel espiritual. Al que está ciego se le puede curar, pero ustedes dicen vemos. Es decir, ustedes son los que se consideran en la luz y envían a las tinieblas a otros. Por esa arrogancia suya de decir vemos y podemos mandar a la oscuridad a otros, es porque están en pecado y su pecado permanece. Este, la, la, la vida de ese muchacho, los, no sé, 15, 20 años, 30, no sé qué edad tenía, que había pasado en la oscuridad, en un día lo convirtieron en una persona proactiva, segura de sí misma, llena de fe, llena de fe. Y, y este es un cambio, es una evolución bellísima de, de la persona en un solo capítulo, en una sola narración. Como ven, bueno, este es el milagro, este es el texto de Juan 9, y, y es mi interpretación
o mi lectura que me gusta hacer de este texto. Y claro, en el Evangelio de Juan, como en las cartas de Juan, se sigue la misma teología. Esto, en realidad, Juan lo dice muchas veces, tanto en el Evangelio como en las cartas. Pero en este capítulo 9 lo escenifica, lo pone en una narración magistral, magistral. Pero miren, tal vez el mejor comentario de este capítulo 9 de Juan sea la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 9 a 11, donde dice, el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tiniebla. Miren aquí, yo me acuerdo que quité ese tiene, porque está de sobra. Está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que odia a su hermano está en la tiniebla. Camina en la tiniebla y no sabe a dónde va, pues la tiniebla le cegó sus ojos. Es la misma teología, pero aquí la lectura es social, ¿verdad? El que odia a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano está en la luz. Es el que ve, es el que ve, el que ama. Y el ciego es el que odia. ¿Qué les parece? Pues que está muy bonita la reflexión. Sabemos que Juan nos habla en un lenguaje, podemos decirle a otro nivel, pero es muy específico en cuestión de las escenas. No es muy vago en su explicación de cómo, dónde y qué estaban haciendo en ese momento. Y luego el de pensar o imaginarse a Jesús primero delante de la persona que está sin ver. Dos, preparando el barro para ponérselo en los ojos y hacer, me imagino yo, una breve oración al Padre para que esta persona quede sana. Y la otra, por otro lado, los sacerdotes buscando un pretexto para poder dejar de estar eh, dándole un favor o un punto a Jesús, ¿no? Sino dejándose ellos mismos en la creencia de que está mal Jesús y que están perfecto o bien son los sacerdotes. Y aquí nos enseña también el joven una experiencia muy grande en comparación de cómo podemos nosotros llegar a tener una fortaleza en la fe. Me imagino yo que esta persona no tendría él una fe firme, ni tampoco una fe creíble o fortalecida, sino que al momento de que Jesús le vuelve a preguntar si cree en él, yo pienso que en esas palabras, pues ya su fe se fue al 1000 y dice, no, pues sí, adelante, no, voy a confiar en ti porque me hiciste un milagro en el cual me devolviste la vista y yo creo en ti. Esa es mi forma de pensar. Gracias, muchas gracias. Jerónimo, Javier, sí, sí, yo me quedo con esta parte muy una teología muy profunda del verso 39. Jesús luego dijo, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y los que ven se queden ciegos. Y creo que
no es un juego de palabras, sino está en profundidad todo ese aspecto teológico del no solamente de mirar, sino de ver, y de ver con amplitud como Dios ve las cosas, ¿verdad? Creo que eso, como está viendo Jesucristo toda esa realidad, y le da un sentido teológico grandioso, ¿verdad? Para que vean los que no ven, y los que ven se queden ciegos, y se quedarán ciegos porque no quisieron ver, ¿verdad? Sí. Le están diciendo, oye, es esto, y ciegos, ¿verdad? Se ciegan a no ver una realidad, como tú dices, una realidad social, ¿verdad? Una lectura social, y sobre todo, más el que odia a su hermano, pues está en esa oscuridad, ¿verdad? Yo creo que muy bonito también esa parte complementaria que tú decías con la primera de Juan. Gracias. Gracias a ti, Jerónimo, como siempre. Sí, es duro Jesús en el Evangelio de Juan con los judíos. Ya les decía que judíos es una manera de encapsular a los que se opusieron a Jesús. Y miren, el Evangelio de Marcos se escribe allá, bueno, la mayoría de los autores dicen que sobre el año 65, 70 después de Cristo. El Evangelio de Lucas, como el de Mateo, más o menos sobre el año 80. Es la opinión mayoritaria de los exégetas. En cambio, el Evangelio de Juan, a finales del siglo primero, entre los años 90 y 100. Eh, entonces, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, todavía se nota que, que Jesús no rompe definitivamente con los judíos, ni en Lucas. En cambio, en Juan, ya Jesús lo quieren matar desde el principio. A Jesús, por decir precisamente que Él es Dios, que el Padre y Él son una sola cosa. Ya lo quieren matar. Es decir, Juan se escribe cuando ya los judíos y los cristianos habían entendido que no podían seguir juntos en una sola iglesia, en una sola religión. Y entonces, claro que Juan es duro con los judíos porque no quisieron creer, no quisieron creer. Son los que están ciegos, pero ciegos por su propia voluntad. Entonces, sí, en esto es más tajante, más duro Juan con respecto a los judíos que los otros tres evangelios. ¿Algún otro comentario u opinión? Sí, doctor, buenas noches. ¿Eres? Jaime. Jaime Méndez. Sí. Doctor, ¿es correcta la interpretación en el sentido de que si bien los ojos que abrió Jesús al ciego de nacimiento eran los ojos del cuerpo, los ojos materiales, físicos, pero como usted nos ha explicado, tal parece que este hombre que era un despreciado, pobre, ahí aislado, de repente se volvió valiente, de repente no nada más vio con los ojos físicos, sino que empezó a ver con la mente, porque agarró fuerza emocional y fuerza mental para responderle a los judíos que le estaban increpando, a los judíos que lo querían ridiculizar y poner ahí en evidencia. Entonces, tal parece que también se le abrieron los ojos de la mente y se le abrieron los ojos del espíritu y de las emociones porque se puso muy fuerte ante los judíos y como usted dice, fue una cosa repentina, ¿no? Porque pienso, cualquier ciego que empieza a ver, pues empieza a ver, a reconocer el mundo físico, pero este tuvo arrestos para pensar bien y tener fuerza emocional, entonces
no sé si sea correcta la interpretación, que no nada más le abrió los ojos del cuerpo, sino también los del espíritu, los de la mente, por la, por la reacción que tuvo, ¿no? Ese es mi comentario, doctor. Gracias, Jaime. Sí, totalmente de acuerdo. No me canso de admirar en esto precisamente que tú estás señalando. Sí, sí le da la vista física, y no quiero decir que eso no es lo más importante, eh, sino que además con la vista física, al muchacho le viene toda su humanidad. Al fin es un ser humano. Esto es bellísimo, bellísimo. Al fin es un ser humano. Y es junto con la fe, ¿no? Que él cree y acepta a Jesús. Sí, sí, pero no solamente en la fe. Aquel hombre no solamente creció en la fe, sino que creció como ser humano. Y esto creo que es importante subrayarlo. Es un ser humano que había estado viviendo en la oscuridad toda su vida. Había estado como un subhombre, como subpersona. Y de repente reconoce, calibra, sopesa, valora, se apropia de su dignidad humana. Eso es, si me permiten, es independientemente de la fe, independientemente de la fe. Es algo humano, humano, y es bellísimo, profundamente bello. Por eso la lectura bautismal del texto que se centra en la fe, sí, está bien, pero hay algo más que eso, ¿entiende? Está todo el aspecto humano que aquí se subraya de una manera hermosísima. El muchacho tuvo arrestos y da un salto impensable, inimaginable, de ser como persona, una patraña, un marginado, a ser alguien que se planta y dice, yo soy. Wow, eso. Bueno, yo les invito a leer el capítulo 9 de Juan en esta triple coyuntura, triple dimensión, el aspecto físico de la fe, el aspecto humano, social, de la dignidad humana, de la igualdad humana, y el aspecto de fe, que es la luz de la fe, Cristo y el bautismo, etcétera, ¿no? Pero para un no creyente incluso, este, para un no creyente, este relato es bellísimo, es bellísimo. Es no devolverle, es hacer a una persona consciente de su dignidad humana, y no solamente a esa persona, sino a la comunidad. Esta persona es una persona, no es un gato, no es un perro, no es un don nadie cuyo rostro no conocemos. Bueno,